buenos días a los que están aquí en el salón y a los que están ahí en su casa, como especial este formato, ¿no? No sé si es lo que tanto acomoda, pero bueno. El tema de hoy parte con una pregunta, que es lo que mencionaba Mauricio. ¿Es Jesucristo el Señor de tu vida? Le hago la pregunta a los que están aquí en el salón. ¿Es Jesucristo el Señor de tu vida? Le hago la pregunta a los que están ahí en casa. ¿Es Sí, Jesucristo el Señor de tu vida? Y sí, creo para mí sí. que quizás la respuesta más espontánea que cada uno tendría es decir, sí, yo creo que Jesucristo es el Señor de mi vida. Y quiero arrancar con dos pasajes y que lo vamos a ir desmenuzando en este mensaje. El primero de esos pasajes está en Mateo, capítulo 7, del 21 al 23, y son palabras de Jesús. A propósito de esta pregunta, ¿es Jesucristo el Señor de tu vida? Y creo que esto es una pregunta que siempre tenemos que hacernos, no solamente un día domingo como hoy, sino que en cada aspecto de nuestra vida, si es Jesucristo el Señor verdaderamente. En estos dos versículos del capítulo 7 de Mateo, dice así, Jesús lo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es el primer pasaje, del cual voy a volver en unos minutos más. El otro pasaje está en Lucas 13, versículo 24. Estos van a ser los dos pasajes que vamos a ir, de alguna manera, exponiendo o relatando conceptos con relación a esto, si Jesucristo es el Señor de tu vida, de mi vida. Dice así, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es interesante ambos pasajes porque son pasajes de Jesús que nos confrontan, que son directos, sobre el cual hoy podemos pensar si la respuesta que estamos dando espontánea es Jesucristo el Señor de tu vida, y contestar rápidamente sí, se ancla con lo que realmente actuamos o hacemos en nuestras vidas. Para entender esto, un concepto que va a ser el único que teológicamente voy a mencionar es la palabra Señor. La palabra Señor, me voy a ir al lenguaje griego, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el Antiguo Testamento fue escrito en arameo, hebreo contemporáneo que es el idioma judío, y la palabra en el griego Señor es Kyrios, y que tiene varias traducciones, varias definiciones, varios conceptos que hay detrás de esa palabra. Uno de los conceptos tiene que ver el que gobierna. Otro concepto es autoridad máxima. Amo es otro concepto, dueño es otro concepto, gobernante, derivado de quien gobierna, es otro concepto. Si nos vamos a la pregunta del mensaje de hoy día, ¿es Jesucristo el Señor de tu vida? Y colocamos estos conceptos, podríamos decir así, ¿es Jesucristo quien gobierna tu vida? ¿Es Jesucristo el amo de tu vida? ¿Es Jesucristo el dueño de tu vida? ¿Es Jesucristo la autoridad máxima de tu vida? ¿Cuál sería la respuesta ahora espontánea? La primera que vimos al comienzo cuando hice esta pregunta, ¿sería sí? O quizá tendríamos que reflexionar un poco. El pasaje de Mateo 7, el versículo 21, Jesús lo dice claramente. Dice algo que no todo el que me dice Señor, Señor,
entrarán al reino de los cielos. No se trata de lo que declaramos, sino que se trata de lo que hacemos. Lo que marca si verdaderamente Jesucristo es quien gobierna, si Jesucristo es el Señor. Ahí está la primera trampa que ocurre en nuestras vidas. ¿Es Jesucristo verdaderamente quien gobierna tu vida? Lo que marca si gobierna tu vida no tiene que ver con las palabras que declaramos, sino que viene con las actitudes y las conductas de vida en nuestras vidas. Dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No son las palabras, sino que dice aquel que hace la voluntad del Padre es el que está en los cielos. Y después dice algo muy interesante el pasaje. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y aquí está el concepto del autoengaño. Porque ellos dicen, pero si en tu nombre hicimos muchas cosas, en tu nombre fuimos a la iglesia todos los domingos, en tu nombre canté alabanzas, en tu nombre ayudé a ciertas personas. ¿Y por qué dice que al final ahí nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad? Porque la actividad cristiana no garantiza que eres una discípula o un discípulo del Señor. La actividad cristiana no garantiza tampoco que Jesucristo es quien gobierna tu vida. La actividad cristiana tampoco garantiza que verdaderamente quien toma las decisiones en tu vida eres tú o eres Cristo. Y ahí está el autoengaño muchas veces. Que nosotros podemos tener muchas actividades religiosas, lo voy a mencionar de esa forma, muchas actividades que parecieran ser de una buena conducta de una cristiana, de un cristiano, pero ¿qué es lo que hacemos en el resto de nuestras vidas donde nadie nos ve? ¿Qué es lo que hacemos verdaderamente en distintas áreas de nuestra vida si Cristo es quien gobierna o yo termino haciendo mi propia vida conforme a mis convicciones personales y a mis pensamientos propios? Y de eso voy a mencionar 3 áreas en las cuales hay ausencia o presencia de gobierno en nuestras vidas. Las 3 áreas que voy a mencionar nos confrontan a todos nosotros. Lo que marca, y lo vuelvo a repetir, si Jesucristo es el Señor de tu vida, no es lo que declaras, sino lo que haces. No todo el que me dice Señor, Señor, dice entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí hay algo también muy interesante. Dice que muchos me dirán en aquel día, ¿a cuál día se refiere? El día en que todos vamos a ser juzgados delante de Dios, por nuestros actos, por nuestros hechos. Y esto no se trata de que un grupito de personas que creían en el Señor, que a lo mejor iban los días domingos a alabar y a escuchar la palabra, o hacían ciertas actividades que pareciera ser una vida de un creyente. No es un grupito, dice que muchos me dirán en aquel día. Está hablando de muchos. Cuando la Escritura habla de muchos, son de multitudes. Muchos en aquel día van a decir, pero Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre fuimos a la iglesia, en tu nombre leímos la Biblia, en tu nombre alabamos al Señor, en tu nombre hicimos esto y lo otro. Muchos. Sí, pero hubo áreas en las cuales tú hiciste tu propia voluntad. Porque las actividades es lo que hacemos en lo público muchas veces. Pero, ¿qué hacemos en lo privado, donde nadie nos ve? ¿Qué hacemos donde solamente Dios nos ve? Y por eso está el autoengaño.
Y no son pocos, sino que son muchos, que en el juicio final, donde todos vamos a comparecer en el tribunal celestial, algunos van a decir, pero hice todo esto en nombre tuyo, y él les dirá, nunca os conocí. Es fuerte esa palabra. Nunca os conocí. No se escucha. Dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Alguien dijo no se escucha. Si alguien me dice que se puede escuchar, que diga así. ¿Se escucha bien o no se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ahí sí. Háganme así, Sí, ¿se escucha ahora? escucha. ¿Sí o no? ¿Bien? Ok. Sí, se escucha bien. Vuelvo a repetir. Es fuerte la declaración de Jesús cuando dice que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Muchos podrán decir, Señor, fui a tu iglesia, leí la palabra, alabé tu nombre. Y él responde con una declaración súper fuerte, muy firme. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. A mí me hace reflexionar mucho esa declaración de Jesús. Dice, nunca os conocí. Pero si yo pensaba que conocía al Señor, y Jesús me dice en el tribunal celestial, con todas las actividades que yo decía que hacía por él, nunca os conocí. Es que el hecho que Jesucristo sea el Señor de tu vida implica que tiene todo el gobierno de todas las áreas de tu vida y no de una parte de tu vida. Y ahí está la gran diferencia y ahí está el autoengaño que hay detrás. Y lo vuelvo a repetir. El hecho que vayamos un día domingo a la iglesia o a veces leamos la palabra, incluso cantemos una alabanza que nos gusta, no garantiza que necesariamente Jesucristo sea quien gobierne tu vida. Porque lo que hagas externamente tiene que ser también el reflejo de tu vida interior. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. No es lo que dices, es lo que haces, lo que marca si eres una discípula o eres un discípulo de Cristo. El texto anterior dice lo siguiente, y esto es realmente increíble. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Pareciera que el camino que va a llevar hacia la muerte eterna tiene una puerta muy grande de perdición. Pero los que quieran entrar a la vida eterna, pareciera que esa puerta es muy estrecha. No es una puerta muy grande para entrar a la vida eterna. Es una puerta estrecha. Y Jesús nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque hay otra puerta que es muy ancha y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y nuevamente dice lo siguiente, y muchos son los que entran por ella. Recuerden el texto anterior, muchos en aquel día, no poquitos, me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, fuimos a la iglesia, leímos la Biblia, y él le dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y ahora dice que son muchos los que van a entrar por la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y mira lo que dice aquí. Y pocos son los que la hallan. Esto sé que puede sonar una palabra muy fuerte, pero es una palabra que nos confronta a todos. No es lo mismo ser un discípulo que ser un creyente. Muchos creen en Dios y muchos dicen, Señor, Señor, y eso es ser creyente. Un discípulo, yo quiero hacer tu voluntad
agradarte a ti y que tú seas mi amo, mi dueño y quien gobierna mi vida y hacer tu voluntad. Es un discípulo de Cristo. Y por eso vuelvo a hacer la pregunta ahora. Nuevamente, usted que nos está mirando ahí en casa, los que están acá. ¿Es Jesucristo el Señor de tu vida? No escuché respuesta ni acá, no sé si se escucha allá, porque ya tampoco se escucha retorno. ¿Es Jesucristo el Señor de tu vida? ¿Es Jesucristo quien gobierna tu vida? Y podemos estar en algunas situaciones en las cuales a lo mejor Cristo no gobierna esta área de mi vida. Aquí quiero decir lo siguiente. Este es el examen que no podemos hacerlo a la luz de nuestra mente o a la luz de nuestra conciencia. Tenemos que hacerlo a la luz de cómo nos escarea el Espíritu Santo en cada área de nuestras vidas. Y Dios siempre nos da la posibilidad del arrepentimiento, aun cuando le fallemos a Él. Dios siempre nos da la posibilidad del arrepentimiento. Pero hay que entender claro lo que implica el arrepentimiento. El arrepentimiento implica no solamente la conciencia o el conocimiento de que hay un área en la cual me he apartado de Dios y en la cual me siento mal, sino que el arrepentimiento tiene que involucrar un cambio, que yo dejo esa conducta de pecado, esa práctica en la cual sé que estoy mal. Entonces, cuando le pido perdón a Dios, Señor, perdóname por este pecado porque me arrepiento, no solamente puede quedar en la declaración, debe quedar en la declaración o sentirme emocionalmente mal, sino que debe llevar un cambio de no volver a la práctica, de que el pecado o aquella área en la cual está fracturada o está fracturado moralmente. Lo que ha ocurrido esta semana con el famoso caso de Rodrigo Rojas Bade, el constituyente, a mí me ha estrellado varias cosas que se tratan de como maquillar. Por ejemplo, se habla de la palabra él cometió un error. Algunos dijeron cometió un error. Como tratando de que no suene tan malo lo que él hizo. El problema no es el error que cometió Rodrigo Rojas Báez, porque no solamente fue un error. Algunos penalistas lo han tratado como que cometió un delito. Sea un delito, sea un error, el problema de Rodrigo Rojas Báez no fue que él lo confesó, fue que fue descubierto. Él no lo confesó porque dijo, tengo un problema en mi conciencia, he cometido este error, he engañado, he faltado a la verdad y quiero a todas las personas que fueron parte en las cuales confiaron en mí pedirles perdón. Él a través de una entrevista con un periodista de La Tercera es descubierto en su mentira. El arrepentimiento no es cuando te descubren, el arrepentimiento es el primer impacto en tu conciencia cuando Dios te habla y te dice lo que has hecho ofende principalmente a Dios. Y ese mensaje es una invitación a pedirle perdón a Dios, que a través de su sangre nos limpie de ese pecado, pero dejar aquella conducta en la cual cometimos aquella falta, aquella transgresión a la palabra, aquel error que muchas veces cometemos. Las mentiras avanzan súper rápido. Coloqué esta declaración por ahí anotada. Las mentiras avanzan muy rápido, pero la verdad siempre termina alcanzándola. Las mentiras avanzan muy rápido, pero la verdad, tarde o temprano, siempre termina atrapando la mentira. Puede haber años de mentira, pero la verdad siempre termina atrapando la mentira. ¿Hay posibilidad frente al pecado? Sí. ¿Hay posibilidad que cada vez que le fallamos a Dios, que Dios nos perdone? Sí. ¿Cuál es esa salida? El arrepentimiento. Pero nuevamente, no basta declarar, pedir perdón a Dios, sentirnos mal porque le hemos fallado principalmente. No basta declarar a las personas con las cuales
nos han confiado o nos han depositado confianza y la hemos traicionado, pedirles perdón. No basta solamente, a lo mejor, derramar lágrimas porque el acto que hicimos estuvo mal. No basta solamente eso. Eso tiene que plasmarse en un cambio de actitud, en un cambio de conducta para no volver a aquel o aquella situación en la cual transgredimos a Dios. Si eso no ocurre, nunca hubo arrepentimiento. Lo que hubo fue remordimiento. Y ahí está nuevamente, ¿es Jesucristo el Señor? ¿O eres tú finalmente quien termina tomando las decisiones y autoengañándote en que hay un arrepentimiento cuando nunca hubo un arrepentimiento porque no hay un cambio de conducta? Hay algo con relación al arrepentimiento que también quiero mencionar. Todo pecado tiene consecuencias. Todo pecado tiene consecuencias. No pensemos que cada vez que hay algo en lo cual nos desviamos de Dios, transgredimos su palabra, no va a tener consecuencias. Algunas tienen consecuencias que son leves, otros tienen consecuencias que son un poquito más que leves, y otros tienen consecuencias muy graves. Pero toda transgresión a la palabra o todo acto en el cual nos desviamos de Dios tiene consecuencias. Y para eso hay que entender una palabra que se llama la disciplina. Cuando nos apartamos de Dios, dice que Dios también nos va a disciplinar. Esa palabra disciplinar muchas veces es mal entendida porque pensamos la palabra disciplina como que es el castigo de Dios cuando nosotros faltamos a su palabra. Pero la palabra disciplina, nuevamente voy a ir a la etimología de esa palabra que es muy interesante, significa sanar o salvar la mente. Eso significa la palabra disciplina. Sanar o salvar la mente. Entonces, cada vez que Dios nos disciplina, entramos en ese proceso de que Dios nos empieza a disciplinar, producto de que transgredimos su palabra, empezamos a asumir las consecuencias de esos actos. Es un proceso que Dios hace, que es duro, que es difícil, que es doloroso, pero que persigue un solo objetivo: sanar o salvar la mente de aquellas cosas en las cuales le dimos un espacio y un lugar por la cual cometimos el pecado. Para eso es la disciplina. Cuando los padres disciplinan a los hijos, no es porque los quieren castigar para que sufran, no debe ser así. Sería una mala disciplina, por eso los padres no pueden llegar y amenazar a los hijos, porque eso no produce sanidad, eso produce dolor. Pero cuando se les disciplina, procurando salvar su mente de aquello que está mal, eso produce restauración, madurez, corrección. Hay personas que no aceptan la disciplina de Dios y parten con la siguiente conducta, dos conductas. Se victimizan o justifican sus actos. La justificación y la victimización son actos de resistir el proceso de la disciplina de Dios. Siempre habrá una salida frente al pecado, pero tenemos que tener claros dos conceptos. Arrepentimiento, que implica cambio, no volver a la práctica, y segundo, que todo pecado tendrá una consecuencia de la cual debemos asumir también el proceso en el cual Dios nos va a disciplinar. La justificación y la victimización muchas veces no nos permiten tener un arrepentimiento genuino. Cuando hay un arrepentimiento frente a un pecado, cualquiera el que sea que hayas cometido, cualquiera el que sea, siempre hay una salida porque estás permitiendo que Jesucristo sea quien gobierne, Jesucristo sea el dueño y tome el control y tú puedas ser restaurada y puedas ser restaurado. Voy a mencionar 3 áreas en las cuales hay ausencia del gobierno de Dios, muchas veces en nuestra vida. 3 áreas.
voy a fijar solamente en 3 áreas, después voy a explicar al final del mensaje por qué me focalicé en estas 3 áreas. ¿Es Jesucristo quien gobierna tu vida? Algunos podrían decir sí. ¿Y cómo te encuentras en estas 3 áreas? ¿Es Jesucristo el Señor? Acuérdense que la palabra Señor es Kyrios, amo, dueño, gobernante, autoridad máxima. Acuérdense de los 2 primeros pasajes. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad del Padre. Ancho es el camino que lleva a la perdición, estrecho es el camino que lleva a la vida eterna. Ancha es la puerta que lleva a la muerte eterna, estrecha es la puerta que lleva a la vida eterna. Si Jesús es quien gobierna, me gustaría que nos enfocáramos en 3 áreas muy específicas, donde a través de los años, tanto en mi vida personal como también en la vida de otras personas que me ha tocado aconsejar, orientar, en fin, hay ausencia del gobierno de Dios. Decimos que Jesús es el Señor, Jesús es quien gobierna, pero en esta área no gobierna. Entonces, ¿gobierna o no gobierna Cristo? O más bien parece que tenemos rasgos de creyente y pocos rasgos de discípulo. La primera área tiene que ver con el orgullo. ¿Qué es el orgullo? ¿Cuáles son las manifestaciones de una persona orgullosa? Voy a mencionar 2 para saber si realmente esta área en tu vida a lo mejor gobierna el hombre, gobierna la mujer, pero no gobierna a Cristo. La primera área en la cual, o el primer síntoma del orgullo son las personas que les cuesta o se resisten a la corrección. Se manifiesta en la independencia de ser sabio en su propia opinión, como dice la Escritura. Entonces, cuando tú quieres corregir o alguien te corrige, salta esa persona. El otro día vi un mensaje en una red social que me gustó, lo que decía que es lo siguiente. Es un mensaje de un coach, pero decía así es la frase. Si alguien te corrige, mira la frase, si alguien te corrige y te sientes ofendido o te sientes ofendida, entonces tú tienes un problema de ego. Eso es lo que dice la frase. Si alguien te corrige y te sientes ofendido, entonces tú tienes un problema de ego. Yo dije, esta frase me hace sentido y me acordé de un proverbio en la Biblia. El proverbio dice así, Proverbios capítulo 12, versículo 1. Dice así, el que ama la disciplina, acuérdense que ya le expliqué esa palabra, la palabra disciplina tiene que ver con corregir, o sea, el que ama la corrección, el que ama la disciplina, ama el conocimiento. Y no se refiere al conocimiento racional, sino que se refiere a la sabiduría. El que ama la corrección, ama la sabiduría. Pero el que lo aborrece, o sea, el que rechaza la corrección, es una persona necia, es un necio. Cuando está el orgullo, nos resistimos a la corrección. Y ahí hay ausencia del gobierno de Dios en nuestras vidas. Cuando somos humildes, somos confrontados, no nos gusta que nos corrijan, pero entendemos que ese es un canal a través del cual Dios nos está hablando y lo escuchamos, que es distinto a oír. Oír simplemente es el ruido ambiental. Escuchar es poner la atención en el consejo de la persona que nos está confrontando en un área en la cual estamos mal y lo abrazamos. Dice que aquel que abraza la corrección abraza la sabiduría. El que resiste la corrección abraza la necedad, porque no hay presencia del gobierno de Dios, sino que hay ausencia del gobierno de Dios. Primer síntoma del orgullo es la resistencia a la corrección. Segundo síntoma del orgullo, la falta de sujeción.
a cualquier tipo de autoridad. La falta de la sujeción a cualquier tipo de autoridad, miren lo que estoy diciendo, es una manifestación del orgullo. Si nos cuesta sujetarnos a una autoridad, la que sea, civil, laboral, familiar, relacional, es una manifestación del orgullo. Y todos tenemos niveles de autoridad. Con relación al tema de la autoridad, hoy día, ¿para qué les voy a hablar de este tema de la autoridad? O sea, yo no sé, hoy día el concepto de la autoridad tristemente se ha ido desvaneciendo en nuestra sociedad. No solamente en la autoridad civil, en la autoridad en las salas de clase, en la autoridad dentro de la familia, en los hogares, en los matrimonios. En Romanos 13, versículo 1 al 2, dice lo siguiente, mira, con relación al tema de la sujeción y al tema de la autoridad. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pero no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Lo que así proceden, reciben castigo. Vuelvo a repetir. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden, reciben castigo. Les quiero recordar que cuando fue escrita esta palabra, el nivel de autoridad civil que había era el Imperio Romano. Y el Imperio Romano no era muy democrático, por decirlo menos. Todos tenemos niveles de autoridad. Tú tienes un trabajo en el cual tienes un jefe que tiene un nivel de autoridad sobre tu vida. Toda falta de sujeción es una manifestación del ego en tu vida y no hay gobierno de Dios en ese lugar. Hay un nivel también de autoridad que es la autoridad civil, nos guste o no nos guste, quien gobierne o no gobierne. Nos habla del deber de cristiano de orar por las autoridades, por los que están en eminencia. El no sujetarse a esa autoridad es rebelarse contra Dios. Voy a tocar un área que es sensible, particularmente la parte relacional, la parte matrimonial. Dice que las mujeres tienen que estar sujetas a los maridos. Porque el marido fue dado como la autoridad espiritual en medio del hogar. El marido también tiene que ejercer la autoridad como la ejercería de Cristo. No humanamente ni carnalmente. Pero dice que la mujer tiene que estar sujeta al marido. Dice que los hijos tienen que estar sujetos a los padres. Y cuando nos rebelamos a todos estos tipos de autoridad, es una manifestación del ego y Cristo no gobierna, gobiernas tú. ¿Es Jesucristo el Kyrios quien gobierna tu vida? ¿O terminamos haciendo nuestra propia voluntad? Ahora y cierro rápidamente un paréntesis en honor al tiempo. Fíjese, a propósito del tema de la autoridad, de la sujeción y todas estas cosas, si Cristo gobierna, no gobierna, gobierno yo, mire lo que dice el versículo 7 del mismo pasaje de Romanos 13. Paguen a cada uno lo que corresponda. Si deben impuestos, paguen impuestos. Si deben contribuciones, paguen contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Si Jesucristo es quien gobierna, no podemos evadir impuestos. Si Jesucristo es quien gobierna, las deudas se pagan, no se eluden. Si Jesucristo es quien gobierna, aquel que merece respeto, no lo difamen. No chismeen. Aquel que merece honor, denle honor. De lo contrario, Cristo no gobierna, sino que quien gobierna es uno. Vuelvo a la pregunta. ¿Es Jesucristo el Señor? ¿Es Jesucristo quien gobierna? Vamos a la segunda área. Hablé del orgullo. Ausencia de gobierno de Dios cuando hay orgullo. Manifestación del orgullo, resistirse a la corrección. Todas las personas hasta aquí que yo he visto que se resisten a la corrección
no pueden tratar el orgullo, es imposible. El que abraza la corrección, querida, querido que me estás viendo ahí, abraza la sabiduría. El que resiste la corrección es una persona necia. La falta de sujeción a cualquier tipo de autoridad es una manifestación de orgullo y de ego, y esa ausencia del gobierno de Dios. Cristo no gobierna, gobiernas tú. ¿Qué otra área voy a tocar aquí que también es bastante sensible? Ya toqué una, el orgullo. Segunda área, el dinero. ¿Sí? El dinero. ¿En el dinero hay ausencia del gobierno de Dios o hay gobierno de Dios? ¿Cómo saber si yo con el dinero, como dice esa, es como decía ese abuelo, con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero? ¿Ah? O sea, ¿ah? O sea, sí, hay algunos que se van en esa, con dinero, hago siempre lo que quiero. Pero permítame decirle tres cosas que dice la Biblia con relación al tema del dinero. Los tres conceptos están centrados en un principio, en un solo principio, el principio del dar. Ahí está centrado los tres conceptos que voy a decir, el principio del dar. El primero, las motivaciones por las cuales das. ¿Cuál es la motivación por la cual das? Dios juzga hasta las motivaciones del corazón. Pero el principio del dar está en toda la Escritura. El principio del deber de dar está en toda la Biblia. El egoísmo es lo contrario al dar. La avaricia es lo contrario a la generosidad. La demanda de Jesús es dar, 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 está en toda la Escritura. La ausencia de dar, que es el egoísmo, que es la avaricia, es el gobierno de tu propia vida. Es la manipulación de la Biblia a tu antojo y no hacer la voluntad de Dios. Las motivaciones del corazón con relación al dar. Segundo, dos aspectos más, las ofrendas y los diezmos. ¿Cómo las ofrendas y los diezmos? Sí, las ofrendas y los diezmos. Una mala noticia o será buena noticia, pero las ofrendas y los diezmos están en toda la Biblia. En toda la Biblia están. ¿Hay ausencia de gobierno de Dios en esa área o hay presencia de Dios? No es lo que dices, es lo que haces. No es lo que decimos, es lo que hacemos con relación a este tema. Y podrán tener muchos argumentos. Yo voy a mencionar uno. Uno de los argumentos con relación al dar, que no puedo diezmar, que no puedo ofrendar. Uno, no me alcanza, porque si diezmo no me alcanza para vivir. Bueno, entonces, ¿para qué escucha ese video algunos días domingo, palabras de Jesús, cuando va una viuda y va a ofrendar, y él le dice, esta dio de lo que no tenía, y los otros dieron de lo que les sobraba? ¿Para qué está esa parábola en la Biblia? Que no es una parábola, es un hecho práctico que vivió Jesús ahí. La viuda de lo que no tenía ofrendó, y el resto, si es que ofrendaban, de lo que les sobraba. A todos los que están atados en esta área y que siempre dice que no le alcanza, nunca le va a alcanzar porque no está el gobierno de Dios. No le crees, no hay fe, hay ausencia de fe, y más bien lo que hay es un emocionalismo y una justificación para no cumplir las demandas del Señor en este tema. Sé que puede sonar una palabra súper dura lo que estoy diciendo, pero no puedo predicar de lo que la Biblia nos enseña y nos dice a nosotros en esta área. Algunos dicen, no, pero es que esto no es lo más importante es el amor, lo más importante es la justicia, lo más importante es la fe. No es tan importante este tema de la ofrenda, de diezmar. Mire, Jesús dijo lo siguiente con relación a este tema, porque algunos dicen, no, ¿dónde en el Nuevo Testamento sale el tema de los diezmos o sale en el Antiguo Testamento? Empiezan con una serie de justificaciones y argumentos. En Mateo capítulo 23, versículo 23 dice así, palabras confrontacionales de Jesús al mundo religioso, al mundo que era conocedor de la ley. Le dice lo siguiente,
Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Entonces algunos se agarran de ese pasaje y dicen, ¿viste? Ahí estamos. Si aquí algunos son súper fariseos, exigen los tiempos, exigen una serie de cosas y ofrendas, pero han dejado lo más importante, que es la misericordia, como lo dice Jesús, la fe y la justicia. Por supuesto que la misericordia, la fe y la justicia tiene un valor mucho más grande que diezmar. Eso es lo más importante. Pero le dice lo siguiente en el versículo, no es el versículo, dice coma, dice lo siguiente. Claramente lo dije ahí. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Vuelvo a repetir el pasaje. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer lo otro, dice. No está diciendo que lo dejes de hacer. Lo dijo Jesús, no lo dice yo, sin dejar de hacer lo otro. Termino este punto diciéndolo con una pregunta a los que estamos acá. ¿Por qué algunos son bendecidos en esta área, en el área económica, y otros viven sin avanzar años en enredo financiero y en atadura económica? Y siempre me he hecho esa pregunta. ¿Por qué algunos son muy bendecidos en esta área y otros viven años llenos de problemas en esta área? La pregunta que habría que hacerse es, ¿acaso Dios gobierna esto o has gobernado tú? Por eso la Biblia tiene pasajes maravillosos como el siguiente. Dios bendice al que da con alegría. Van las motivaciones del corazón. Es una promesa de Dios. Dios bendice al que da con alegría. Busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Esta es un área en la que puede haber presencia de Dios, de gobierno de Dios en nuestra vida, o puede haber ausencia de Dios en nuestras vidas. El desafío es, para todos los que estamos acá, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. ¿Sabe cómo comienza la Biblia? No tengo aquí podríamos tener aquí el pasaje de Génesis capítulo 1. Vean todo Génesis capítulo 1 en la casa. Cuando comienza la Biblia, lea Génesis 1, todo como comienza. En el principio estaba la tierra desordenada y vacía. Dice que Dios la ordenó, pero hay palabras que Dios menciona que son las siguientes. Escuche bien, palabras como esta: separar, hágase, multiplicar. Esas palabras están en el Génesis capítulo 1. Separar, hágase, multiplíquese. Sepárese, separó las aguas, hágase, multiplíquese. En esta área, usted tiene que hacer exactamente lo que dice Génesis capítulo 1. Si en esta área tú estás desordenada, estás ordenada o desordenado, lo que hay que hacer son dos opciones. Una, separa lo que es de Dios, haz su voluntad en esta área y verás la multiplicación y la bendición que Dios tiene para tu vida. No conozco una enseñanza mayor que esa. No me expliquen eso, porque hay personas que en esta área son bendecidas y otras como que están atadas. La pregunta que habría que hacerse personalmente es, bueno, ¿yo hago mi voluntad en esto o hago la voluntad de Dios en esto? Dios bendice al que da con alegría. Jesús dijo, lo más importante es la misericordia, la justicia y la fe, sin dejar de hacer lo otro. ¿Qué era lo otro? El diezmar, el ofrendar. Tercera área. Con esto termino. Acuérdense las tres áreas. Ausencia de gobierno de Dios, el ego, el orgullo. ¿Cómo se manifiesta? Cuando me corrigen, no acepto la corrección. Termino haciendo mi propia voluntad. Eso es gobierno tuyo, no es gobierno de Dios. Segundo, la falta de sujeción a cualquier tipo de autoridad.
Todos tenemos autoridad en nuestra vida, laboral, civil, relacional, matrimonial, los hijos con los padres, la esposa con el marido, en fin, todos tenemos niveles de autoridad. La falta de sujeción es el orgullo, y no hay gobierno de Dios en eso. ¿Qué otra área de ausencia de gobierno? El dinero, el principio del dar, la motivación por la cual das. O te atas o te desatas espiritualmente en esta área. Y la otra área son las pasiones desordenadas. Esta es el área sexual. Acuérdense que el mensaje de esta mañana ha sido: ¿es Jesucristo quien gobierna? ¿Es Jesucristo el Señor, el Kyrios? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Estrecha es la puerta que lleva a la eternidad. Estrecho es el camino que lleva a la bendición. Ancha es la puerta que lleva a la perdición, y espacioso aquel camino que lleva a la maldición. Las pasiones desordenadas tienen que ver con el área sexual. A propósito que van periodo de elecciones en Chile ahora, yo le voy a recomendar por qué tiene que votar usted. Se me cayó el lápiz. Vote por Condorito, porque tiene una sola yayita. Chiste, pero que tiene sentido en lo siguiente. Las yayitas, que fue una terminología que nace de la revista Condorito, son como las cosas que nos descubren en oculto a nosotros. Hay áreas ocultas donde solo tú y el Señor conocen tus actos. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre la honestidad y la integridad? Lo primero que le quiero decir es que la honestidad es un gran valor, pero la integridad no tiene precio. Hay un ejemplo que hace años lo vi en un video, la diferencia, me gustó el ejemplo, entre honestidad e integridad. Un hombre pide una pizza, el delivery, para que se la lleven al lugar donde está en un hotel. Cuando la mujer abre la cajita de la pizza, se ve que hay $1.700 y no viene la pizza. Wow, oye, pero esto nos costó $17, le dice a él, y aquí tenemos $1.700. Entonces, él dice, wow, pero ¿sabes qué? Esto lo vamos a tener que devolver. ¿Pero cómo lo vamos a devolver? Son $1.700. Entonces le dice, mire, mi papá me enseñó siempre que yo tenía que ser una persona honesta. Y esto lo vamos a devolver sí o sí a la pizzería. Va el tipo a la pizzería a devolver los $1.700, y cuando recibe el mensaje, la persona que está ahí, wow, usted es la persona de la caja perdida. ¿Qué es la caja perdida? No, lo que pasa es que supimos de toda esta situación y empezamos a hacer una difusión en la radio de la caja perdida, y usted acaba aquí de devolvernos $1.700. No, esto tenemos que entrevistarlo a usted porque usted es una persona honesta. Sí, era una persona honesta. No, y él dice al tipo ahí del restaurante, de la piscina, no, yo me tengo que ir, no tengo tiempo, no, por favor, necesitamos entrevistarlo, no, yo no quiero salir ninguna entrevista pública, no quiero salir en la radio, no quiero salir nada, pero por favor, ya, ok, entendemos que no tiene tiempo, pero por lo menos denos su nombre y apellido para que todo el mundo se entere lo honesto que usted es. Y el tipo en todo, porque además de todo ese discurso había varias gente alrededor de ese restaurante de pizzería, aparta el tipo con el cual tenía la conversación y le dice, mire, yo le voy a aclarar a usted. Yo no le voy a dar mi nombre y esto no puede salir en ningún medio de comunicación, ¿me entiende? ¿Pero por qué? Si usted es una persona honesta, esto lo tiene que conocer mucha gente. No lo tiene que conocer nadie, porque la mujer con la cual yo estoy no es mi mujer, no es mi esposa.
Era honesto, pero no era íntegro. La honestidad es pública, la integridad es privada. ¿Es Jesucristo el Señor de tu vida? ¿Que gobierne tu vida? Por eso la Biblia nos habla de que aún nuestros pensamientos tienen que estar bajo el gobierno de Dios. Por eso dice un texto maravilloso en la Biblia: llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Claro, porque si Él es el amo, los siervos obedecen a los amos. No da lo mismo lo que pasa en tu mente. Este pensamiento es puro, edifica, contamina, es lujurioso. Por eso, llevad cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Esto no corresponde, porque quiero una mente limpia, porque quiero que Cristo sea quien gobierne todos mis pensamientos. Por eso Jesús tiene palabras confrontacionales con relación al tema de hoy, del gobierno, porque todo pasa en el corazón. La cantidad de veces que en la Biblia aparece la palabra corazón es incalculable, creo, son más de 9.000 veces la palabra. Porque ahí están los problemas del hombre. Del corazón emana la vida, de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que nace del corazón es lo que es la conducta del hombre y la conducta de una mujer. Si hay gobierno, no hay gobierno. Mire, para que vea un solo ejemplo. El mundo, ¿qué es lo que define como adulterio? Define adulterio cuando un hombre se involucra sexualmente con una mujer que no es su esposa. Cuando una mujer se involucra sexualmente con un esposo, con un hombre que no es su esposo. Eso es adulterio. Así lo define el mundo lo que es adulterio. ¿Sabe cómo lo define Jesús? El que mire a una mujer para codiciarla y adulteró en el corazón. Jesús nos invita a todos nosotros esta mañana a que sea el Señor, el Kyrios, el amo, el dueño y quien gobierne nuestra vida. No son lo que declaramos, no es lo que declaras, es lo que haces. Si eres una discípula o eres un discípulo de Cristo. Cierro este mensaje con una frase famosa de un pastor argentino que lo conocí hace muchos años y ya está en la presencia de Dios. Muy radical, muy radical. Y me gustaba que ese radicalismo porque había mayor santidad en él. Y decía así la frase, a propósito, ¿es Jesucristo el Señor de tu vida? Dice así, los hechos hablan tanto que no se alcanza a oír lo que tú dices. Los hechos hablan tanto que no se alcanza a oír lo que tú dices. El desafío de ser cristiana, el desafío de ser cristiano no es menor, es mayor. Y está en nuestras conductas, no lo que decimos, sino lo que hacemos. Es lo que hacemos, es lo que haces laboralmente. ¿Eres floja o eres flojo? ¿Eres puntual o eres impuntual? ¿Eres disciplinado o eres indisciplinada? ¿Te sacrificas por el otro o no te sacrificas? ¿Eres cómodo o eres trabajador? ¿Respetas a tus jefes o deshonras a tus jefes? ¿Murmuras, chismeas o das honor al que merece honor y respeto al que merece respeto? ¿Oras por los gobernantes o te rebelas con ellos? ¿Te sujetas a tu esposo o desacreditas la autoridad de tu esposo? ¿Eres honesto pero tienes falta de integridad? ¿Amas a tu esposa pero ves pornografía en la noche? ¿Amas a tu esposa pero codicias a otra? ¿Alabamos al Señor pero con nuestra misma boca maldecimos a las personas y chismeamos?
exigimos nuestros derechos, pero no somos generosos con los que necesitan. No cumplimos lo que dice la Biblia con relación a la ofrenda y los diezmos, porque pensamos que eso no es lo más importante, pero Jesús dijo, no, no es lo más importante, pero no dejen de hacerlo. ¿Es Jesucristo el Señor? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Desafío de hoy para nosotros: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Que Dios nos dé revelación de esta palabra, y para todos nosotros, si esta palabra no tiene un cambio que significa arrepentimiento en aquellas áreas en las cuales debemos ordenar, ocurrirá lo que dice Jesús en el segundo pasaje: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Si tomamos la palabra, nos arrepentimos, Señor, perdóname, yo voy a ordenar esto, lo voy a hacer. Si no estoy sujeta, si soy una persona rebelde, que siempre critico las autoridades, que siempre juzgo y no doy lugar a la corrección porque la resisto, porque soy una persona que estoy centrada en mí misma, pero hoy me arrepiento y eso se refleja en un cambio, esta palabra habrá tenido sentido y Jesucristo es quien gobierna tu vida. Si esta palabra entró y mañana somos iguales como entramos en este lugar o donde estás, Cristo no es quien gobierna, eres tú quien gobierna. Yo encuentro impactante cuando me encontré con este pasaje, que este pasaje tiene que ver con el juicio final, entre paréntesis. Y estamos en un tribunal celestial y Jesús dice, muchos, no habla de pocos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre nos echamos fuera de demonio, y en tu nombre yo no asistí a la iglesia, y en tu nombre yo no fui a la iglesia en casa, y en tu nombre yo no leí la Biblia, y en tu nombre no hice tantas cosas. Nunca os conocí, dice Jesús. Porque no basta ser honesta, no basta ser honesto, que es un valor, que lo tiene, por supuesto, debemos ser honestos, pero lo que no tiene precio es ser íntegro. Lo que hacemos en lo público es importante, sí, porque damos testimonio, pero lo que hacemos en lo privado, donde nadie nos ve, es nuestra vida íntegra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Ayúdanos, Señor, a ser discípulos tuyos y no creyentes. Tu Espíritu Santo es quien nos ministra y nos confronta. Esta no es palabra simplemente trivial, es tu palabra. Tu palabra fue confrontacional. Tu palabra fue una invitación de amor a vivir una vida de obediencia hacia ti, Señor. Y queremos que nos ayudes a ser hombres y mujeres apartados para ti, que podamos servirte, Señor, con humildad, que las áreas que tenemos que cambiar podamos cambiarlas, Señor, y no nos resistamos a tanta palabra, Señor, en la cual tú nos confrontas, nos corriges, nos reprendes, sino que podamos, Señor, abrazarla para alcanzar sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Termino dándole un consejo práctico ahí en casa nomás.
así como la palabra llega, el diablo la quita rápidamente. Y hay temas que tú no puedes resolver sola. Pide ayuda. No te resistas. Y cuando Dios te habla y te confronta, como todos nosotros, siempre por su palabra, solo tenemos dos opciones: olvidarnos mañana y nuestra rutina como parte cada día, o hacer un clic y hacer un cambio. Yo no puedo seguir así en esta área. Y ahí es el primer punto de partida, en el cual Jesús es quien gobierna tu vida. Y pide ayuda, pide orientación. Hay áreas que no puedes resolver sola, no puedes resolver solo, y necesitas ser una mujer libre y necesitas ser un hombre libre. Que Dios te bendiga.